Continúa el desastre en Radio Televisión Española tras una nueva jornada de audiencias completamente negra para la familia de la tele, tal y como podemos comprobar aquí. Esto ya es increíble porque, como podéis ver, a pesar de que las telenovelas de la tarde de la 1 están firmando récords, La Promesa con un 17% y Valle Salvaje con un 12,5%, pues ni por esas la familia de la tele frena su descalabro. Ahora vamos a ver bien esos datos más en profundidad porque de verdad que es alucinante, sobre todo la caída que se produce en ese momento en el que termina La Promesa y empieza la familia de la tele. La audiencia huye en masa despavorida, lo hemos estado viendo estos días, pero es que esa tendencia se acentúa más y más. Todo esto además coincidiendo con una situación que también es caótica dentro del ente público. Ayer trascendió ese comunicado de más de 130 extrabajadores de la cadena. Yo creo que a estas alturas todos estaréis al tanto de la noticia, pero la tenemos aquí. Más de 130 profesionales de Radio Televisión Española firman un escrito en contra de la familia de la tele y el daño a la televisión pública, que consideran que no cumple con los principios exigibles. Una más. Ya sabéis que el Consejo de Informativos también emitió un comunicado pronunciándose en contra, pero es que lo más increíble de todo es que, a pesar de todo esto, a pesar de que los ánimos están caldeados dentro de Radio Televisión Española y que las audiencias, las del programa, son cada día peor, lo que os va a dejar alucinados de verdad es la postura, la valoración que en Radio Televisión Española hacen de esta situación y lo que habrían transmitido a la productora del programa, a la OSA Producciones. Y ya no solo eso, sino también la burda manipulación de Radio Televisión Española en las redes sociales, tratando de ocultar o de falsear lo que es a todas luces un desastre de audiencias, porque además así lo están publicando en todos los digitales, no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues a pesar de la evidencia, encima, en Radio Televisión Española, todo esto por supuesto sufragado con nuestros impuestos, tratan de manipular, chapuceramente, y engañar a la gente. Pero bueno, en cuanto a las audiencias de ayer, tal y como se señala, el magazín de la 1 con el equipo de Sálvame arranca su segunda semana con más datos insuficientes. De hecho, marca un nuevo mínimo en su segundo tramo. Su pobre rendimiento contrasta con la gran tarde de Valle Salvaje, que marca récord histórico de cuota, y de La Promesa, que firma su mejor ser de siempre en la franja vespertina. O sea, evidentemente no tienen ya excusa posible, la cosa no puede clamar más al cielo. Cuando tienes por delante un programa que se va al 17% y resulta que hundes las audiencias hasta el 5%, ya no vale decir, como podía suceder a lo mejor antes en Telecinco, de que a lo mejor el problema también es del resto de la programación que no acompaña. Es que es evidente que la gente no quiere esto, ya no es que solo no lo quiera, es que además lo rechaza con total y absoluta rotundidad. Fijaros, aquí lo podemos apreciar perfectísimamente. Como bien dice este usuario que comparte la imagen de ese gráfico con la curva de las audiencias, ni siquiera lo podemos llamar curva. Más bien habría que llamarlo precipicio. Como decíamos antes, acaba La Promesa marcando récord con un 17% y 1.215.000 espectadores. La verdad que datazo. Yo creo que en las tardes televisivas en los últimos años pocas veces había visto una cifra así. Curiosamente, a lo mejor habría que retrotraerse a cuando las cosas iban bien en Sálvame, en Telecinco, cuando se firmaban estas cifras, pero el caso es que, claro, las cosas han cambiado tanto en todos estos años, esta gente ha generado tal rechazo que ahora sucede lo contrario, ahora son ellos los que se cargan ese 17% de audiencia y ahí podemos ver cómo cae, justo donde apunta la flechita. Aquí ampliamos la imagen para que lo veáis todavía más claro. En cuestión de apenas minutos la audiencia cae y cae y cae y son 10 puntos lo que pierden en el espacio de prácticamente 5, como mucho 10 minutos, ni siquiera llega a los 10 minutos. Es absolutamente increíble la caída. Y como decía antes, esto es una cosa que clama al cielo, ya no solo para Radio Televisión Española, que siguen encabezonados con toda esta historia, a pesar de que la audiencia se lo está dejando más que claro, pero en este caso estamos hablando también de la familia de la tele, de la productora, de los que mandan, también de los colaboradores, son los que se tienen que dar cuenta ya de que esto no da más de sí. Esto es una época que llegó a su fin y es absolutamente inútil tratar de mantener el cadáver con vida, porque encima somos todos los que estamos aquí pagando con nuestros impuestos para este sinsentido. Fijaros cómo es el tema, que hasta los periodistas especializados en televisión, incluso los que siempre han sido más positivos en sus opiniones relacionadas con los programas del universo Sálvame,
como solía ser el caso de este que tenemos aquí, Borja Terán, que es de 20 minutos, pues ya tampoco pueden defender lo indefendible. Borja Terán, como digo, no es para nada sospechoso de ser crítico con el tipo de televisión que solía hacer Sálvame, pero es que esto ya ha degenerado hasta un punto que encima, en una cadena como Televisión Española, no tiene la más mínima justificación. Así lo señala refiriéndose a ese gráfico que veíamos antes. La curva es un rechazo absoluto. El público quiere otro tipo de contenido en Televisión Española es ahora. Más concurso o divulgativo, sin gritos. Antes de las telenovelas se puede hacer un magazín más relajado, pero sin cizaña. La gente huye de la cizaña tosca por la que han optado. O sea que, como podemos comprobar, absolutamente nadie defiende ya todo esto que está pasando con la familia de la tele. Se han quedado solos, pero es que, como vemos, encima, lo que decíamos al comienzo del vídeo, desde Radio Televisión Española tratan de falsear, de manipular los datos para camuflar ese fracaso de audiencias, como si la gente encima fuese tonta y no se diera cuenta de la trampa. Fijaros, porque esto lo han denunciado también en las redes y no es para menos, la burda manipulación de Radio Televisión Española en su cuenta de la red social X, publicación que han tenido que borrar porque resulta que al hacerse eco de las audiencias de ayer de la familia de la tele, como sabéis, en el programa se incluyen los datos de la novela y es evidente, porque ya hemos visto que la novela funciona increíblemente a nivel de audiencias, pues eso eleva la media, a pesar de que la familia de la tele sea un desastre, pero gracias a las telenovelas el dato global es de un 10,1%. Y claro, como vemos, así es como Radio Televisión Española engaña a la gente haciendo pasar ese dato como si fuese el de la familia de la tele, cuando, como ya hemos visto, es mucho más por debajo. Dicen: la familia de la tele marca su mejor registro tanto en cuota 10,1% como en miles, 791.000 espectadores, igualando la cuota del estreno. Claro, el escándalo ha sido tal que han tenido que recular y eliminar este mensaje. Es una absoluta vergüenza, ya no solo que con nuestros impuestos se esté financiando este programa, todo este desastre, sino que también estemos financiando esta estafa a los espectadores, tratándoles de vender una realidad que no existe. Como digo, la gente no es tonta, evidentemente. Nadie se lo ha creído, las críticas han sido tremendas y han tenido que eliminar esto. Pero mucho cuidado, porque si lo que hemos visto ya os ha escandalizado, ojo con lo que viene ahora. Porque ¿cuál creéis que ha sido la reacción de la cúpula de Radio Televisión Española ante todo este desastre que estamos viendo? Que no hay por dónde cogerlo. Lo lógico sería pensar que digan que esto no puede seguir así y que el programa hay que quitarlo ya. Pues cuidado, porque de acuerdo a esta información, publicada hace unos minutos en el periódico El Mundo, lo vamos a ver porque de verdad que esto es alucinante. Dice el titular: ¿puede Radio Televisión Española sostener la familia de la tele? El disparate de las audiencias salva, entre comillas, la debacle. Segunda semana de la familia de la tele en la 1, pero primera semana ya con la parrilla estabilizada, sin cónclaves ni información de última hora. Es la prueba de fuego de la familia de la tele y de Radio Televisión Española. De momento, los récords de Valle Salvaje y La Promesa han salvado el primer match ball. A ver, yo no sé qué es lo que se ha salvado exactamente. Por supuesto que para Radio Televisión Española el dato de las telenovelas es una excelente noticia, pero eso no tapa el evidente desastre que está siendo ese programa, que se supone que es esa apuesta con la que tanto se han encabezonado, que encima les han pagado un buen dinero. Yo no creo que se haya salvado nada, sino más bien todo lo contrario. Lo que les ha dejado es con las vergüenzas al aire. Que tengas una telenovela que firma un 17%, que luego llega el programa que tanto ha costado y con el que tanto os habéis encabezonado, y que resulte que toda esa audiencia salga pitando, no es nada por lo que haya que felicitarse ni sentirse aliviados. Más bien al contrario, se les tendría que caer la cara de vergüenza. Pero parece ser que no, parece ser que los que mandan en el ente público viven en su propia realidad. Esto ya es como la fábula del rey desnudo. Esto evidentemente no es una crítica a la noticia del Mundo, que simplemente se limita a contar lo que está pasando. Aquí lo que criticamos es la lectura que en Radio Televisión Española estarían haciendo de esta situación, que está completamente alejada de la realidad. Dicen en primer lugar: es innegable que en Radio Televisión Española hay preocupación por la familia de la tele. Además de por las críticas y protestas desde dentro y fuera de la casa, sobre todo la preocupación está en unos datos de audiencia que acrecentan aún más la angustia de llegar a un sitio nuevo en el que no te quieren y en el que no tienes ningún arma para defenderte, pues el mayor escudo sería tener buenas audiencias, pero eso de momento no está ocurriendo. Este lunes, en su primer día sin cambios de horarios, su primer día después de la avalancha de críticas, comunicados y manifiestos en contra, la familia de la tele se chocó de nuevo contra el muro de la audiencia, malos datos, pero con un salvavidas, y aquí viene la parte que me parece muy alucinante, con un salvavidas que mientras no falte ni se pinche podrá seguir sosteniendo a la familia de la tele. Sus nombres: Valle Salvaje y La Promesa.
las dos series de Bambú Producciones que arrancaron la semana con récord de audiencia y que de rebote llevaron a la familia de la tele a caer sobre un suelo más blandito que en el que estuvo cayendo la semana pasada. Dicen que la decisión de retrasar el inicio de la serie para que la familia de la tele ocupe la emisión nada más terminar los informativos territoriales le ha sentado francamente bien, y aquí está la que posiblemente sea la primera bomba de oxígeno para una dañada a la familia de la tele. Pese a que su primer tramo, el que procede a Valle Salvaje, obtuvo una cuota de 7,7% de ser, la ficción de la 1 supo aprovechar ese dato. Aunque muchos dirán que aquí el que no se consuela es porque no quiere, el mundo ha podido saber de fuentes de Radio Televisión Española que la dirección de la corporación pública ha trasladado al equipo de la familia de la tele su satisfacción por este primer rayito de luz. O sea, nos estáis queriendo decir que en Radio Televisión Española han felicitado a la familia de la tele por haber firmado otro mínimo. Yo de verdad que no entiendo nada. ¿Cómo que rayito de luz? En todo caso, si estuviésemos hablando de personas con dos dedos de frente, lo que les tendrían que decir es: esto es un absoluto desastre, os quitamos ya, porque si no, es cuestión de tiempo que también os carguéis las telenovelas. Y resulta que no, que a pesar de que el programa se sigue desangrando, que ya hemos visto antes esa curva que más bien era un precipicio, como bien decían en redes sociales, resulta que encima les dan una palmadita en la espalda y aquí no pasa nada. A lo mejor, si fuese una cadena privada y fuese su dinero y no el nuestro el que estuviese en juego, a lo mejor entonces no estarían tan tranquilos, pienso yo. De verdad que es increíble. Es que del programa o de la OSA Producciones tampoco podemos decir nada porque no está pasando nada que no supiéramos ya, y lo veníamos advirtiendo, que es evidente que no saben hacer otra cosa, no saben hacer otro tipo de televisión, y en Televisión Española pues están desubicadísimos y la gente no les quiere. Eso es algo que ya podíamos imaginar, pero verdaderamente lo que es escandaloso y es para hacérselo mirar es lo de Radio Televisión Española, que parece que son los primeros que están fomentando todo esto y que encima poco más y les felicitan por hacerlo mal. Si somos un poco mal pensados, es que a uno le da hasta por hacerse preguntas de yo no sé hasta qué punto esto son ganas de hundir tu propia cadena. Ya tampoco vamos a entrar en temas de politiqueos y demás porque no es lo que toca ni lo que solemos comentar en este canal, pero de verdad que o aquí hay algo que se nos escapa o esto no tiene ni pies ni cabeza. Que un dato de un 17% lo conviertas en un 6% y te digan que hay un rayo de esperanza. El caso es que bueno, parece que por lo que pueda suceder, ante la posibilidad de que el barco termine de hundirse y haya que buscar el bote salvavidas, pues también estamos viendo movimientos en la otra cadena donde se emiten los programas de esta productora. Ayer nos enterábamos de que TEN ha recuperado Ni que fuéramos, en este caso con nuevos colaboradores, pero no descartemos que esto sea un movimiento también ante todo lo que está pasando, como se dice aquí, ante el futuro incierto de la familia de la tele en Televisión Española, y que estén preparando el terreno para que tengan que volver con el rabo entre las piernas. Que es que en cualquier caso yo no le veo ningún sentido a que esto siga, ya sea en Televisión Española o sea en TEN. Yo creo que ha quedado bastante claro que este programa, este grupo de colaboradores, este universo, no sé bien cómo lo podemos llamar, lo que era Sálvame, lo que era la esencia de Sálvame, es algo que está completamente muerto y no hay manera de resucitarlo. La gente no lo quiere. A lo mejor algunos de estos colaboradores individualmente, como lo hemos visto en los casos de otros que estaban en Sálvame, véase por ejemplo Gemma López, yo creo que es el ejemplo más claro. También es verdad que Gemma López a lo mejor era de lo más salvable que había en ese programa, y por tanto nos sorprende que haya encontrado su hueco en Antena 3 y le vaya bien. Pero bueno, lo que decía, alguno de estos colaboradores a lo mejor individualmente pues puede tener todavía recorrido en televisión. Tampoco lo sé, porque en el caso de María Patiño, por ejemplo, pues sí, todos conocemos a María Patiño, pero su credibilidad como periodista sabemos que está más que mermada. De la María Patiño de Antena 3 no queda nada, se ha convertido en un meme. Pero bueno, el caso es que lo que está claro es que esto, a este grupo, a esta pandilla, como les llaman también muchos, porque es verdad que lo han seguido demostrando también esta pasada semana, atacando a Paz Padilla, a Rosa Benito, también a Terelu Campos, se siguen comportando como una pandilla, y por eso mismo, y como no saben hacer otra cosa, la gente no les quiere y lo que deberían hacer es desistir de una vez por todas, pero claro, mientras puedan, aquí a seguir trincando y no pasa absolutamente nada. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Como siempre, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Además de un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.